El presidente es Milei y hasta ahora lo que pasa en las provincias es que se están desfinanciando. Bueno, el proyecto está en el Congreso, forma parte de esta negociación con lo que es la ley Ómnibus, que se va a debatir en las próximas horas, pero en principio el gobierno quiere poner el impuesto a las ganancias desde 1.350.000 pesos brutos de salario. Lo pagarían algo así como 800.000 trabajadores. Esta sería la novedad que, insisto, todavía es un proyecto, falta que se convierta en ley. Está Santiago Sáenz Valente, que es abogado tributarista, para charlar con nosotros. ¿Cómo le va, Santiago? Ahí lo vemos. Gracias por atender a TN. Darío, ¿cómo estás? Bueno, contador y gracias, ¿eh? Contador. A eso llegué. Muy bien. Me hubiera gustado también hacer la carrera de abogacía, pero, a ver, este tema tenemos que darle un marco, Darío. ¿Qué pasó antes de el regalito de fin de año, a partir de octubre en realidad, Sí. que hizo Massa a los empleados en relación de dependencia, ¿no? En realidad, el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, o sea, de aquellos con retribuciones, con sueldos, existe hace muchísimos años, e incluso en la etapa del gobierno de Kirchner se modificaban los mínimos sobre la base de los reclamos sindicales, ¿no? Y eso es preocupante, o sea, no había actualización de valores, sino que era a dedo en función de muy arbitrario. En ese sentido, es importante destacar eso, y por el otro lado, que por el mes de octubre, noviembre, diciembre, rigió una ley, la ley 27725, que establecía una modificación total y absoluta para aquellos que estaban en relación de dependencia, y digo total y absoluta porque no contemplaba las particularidades de la persona humana. ¿A qué me refiero con las particularidades? Era casado, era soltero, sí, tenía hijos, cuántos hijos tenía, todos estos elementos sumados a si alquilaba o no, si tenía servicio doméstico o no, todas eran características de cada persona diferente que en realidad había que contemplar en la liquidación del impuesto a las ganancias bajo formas de deducciones, diferentes deducciones. sí. En ese caso, siempre se utilizó así en la Argentina, y en el caso que planteó Massa, Sí. eso no se tenía en cuenta, en absoluto. Es decir, directamente, alguien que ganaba más de 15 salarios mínimos vitales y móviles brutos, que eran aproximadamente en su momento 2 millones de pesos, y ahora estarían siendo, en todo caso, si estuviera vigente, que ahora vamos a hablar de eso, en 2.300.000 aproximadamente. Sí. La modificación que se plantea ahora, sí, pregúntame, Darío. No, Santiago, yo quiero que usted me dé su opinión como experto en el tema, digo, ¿no? Como tributarista. ¿Está bien que se pague, ahora se le dice a los ingresos, ¿no? Un impuesto a los ingresos, un impuesto a las ganancias, a partir de una determinada cifra? Lo que no sé si esta es la cifra, porque tal vez la gente que tenga ingresos muy altos no es esta de 1.350.000 pesos. A ver, no, pensé que hablabas de la anterior. A ver, No, esta. Octubre, noviembre y diciembre fue con una determinada estructura, además, que no contemplaba las deducciones personales, o sea, la situación de característica personal. Lo que se mandó el proyecto ahora, lo que contempla es, por un lado, volver al régimen anterior en el sentido de considerar las cuestiones particulares de cada persona por los gastos que pudiera tomar. Esos gastos son al margen del monto de que vamos a hablar. Sí. ¿Cuál es el monto? ¿Cuál es el monto que se propone? Se propone en realidad una actualización de lo que estaba para llevarlo hablan de 1.350.000, en realidad es 1.155.000 pesos. Neto de bolsillo. Neto, claro. Neto de bolsillo. Este monto se compone por varios conceptos, que es el mínimo no imponible general,
lo que se llama una deducción especial que se utiliza para lo que la gente que está en relación de dependencia, ahí hay algo para comentar también, y por el otro lado, el valor del cónyuge. Parecería que está compuesto por esos tres conceptos a los fines de verificar el Santiago, proyecto que recibe. yo me quiero detener en la cifra. ¿Para usted está bien Sí. que se pague el impuesto a partir de ese valor, si es que queda ese valor? El primer problema que tenemos es los incrementos de precios de los bienes de los últimos meses, Sí. Con lo cual, a ver, Darío, acá hay que ver qué situación tiene también la persona, porque la persona puede tener, digamos, un conviviente o un cónyuge que también tiene ingresos equivalentes. Entonces, acá en Argentina no se hace un conjunto de rentas de ambas partes de la pareja o del matrimonio. Entonces, en ese sentido, a ver, en el estado en el cual están las arcas fiscales, según tengo entendido, no soy economista, parecería que tiene una cierta razón de ser. El problema que radica para mí es que este valor, si bien va a ser actualizado en forma automática, es semestral. Entonces va a estar todo el semestre con este valor. Y va a alcanzar a más gente, ¿no? Me imagino, porque si con la inflación... Claro, esto es lo que suele suceder cuando las actualizaciones en este contexto inflacionario no son más rápidas. Claro, claro. Sí, es cierto, y la buena noticia, de alguna manera, para dar alguna, es que la tabla determinativa del impuesto, que es en función de los porcentajes que se aplican por sobre la ganancia que queda grabada, por sobre esos límites, en realidad esa se va a actualizar trimestralmente. Ambos conceptos por el índice de precio consumidor. Sí. Vos me preguntabas por el monto. El monto, a ver, tiene que ser suficiente. El tema del salario, ganancia o no es ganancia, yo creo que depende el nivel de sueldo, si el sueldo es ganancia. Hay sueldos muy elevados que realmente son ganancia. Sí. Ahora, ¿por sobre cuál? Bueno, tendría que alcanzar ese mínimo del 1.350.000 para poder vivir dignamente y cubrir todos los gastos que tiene una persona humana, inclusive los de esparcimiento, ¿no? Sí. Además de la educación de los hijos, la vivienda, el alimento, la vestimenta, todo eso tendría que estar contemplado en el valor del mínimo. En una situación de un país normal, con las arcas fiscales nacionales y provinciales en un estado de situación lógico, no con un gran déficit, obviamente que el valor tendría que ser mucho más alto. Eso es lo las provincias se defienden también con otros tributos, ¿no? Yo quería... Esos grupos, ellos... Santiago, yo quería detenerme en el valor, ¿no? Porque se está hablando de que tienen que pagar ganancia, que todo el mundo justifica que deben pagar ganancia a los sueldos altos. Ahora, ¿cuáles son sueldos altos? ¿Cuáles son sueldos? ¿A partir de qué valor es un sueldo alto? Bueno, es un poco el ejemplo que puse recién, ¿no? O sea, tiene que ser suficiente. Y yo creo que depende también, por eso, de la conformación familiar y de todo el resto de las deducciones que pueda tener el contribuyente. Porque se puede considerar el servicio doméstico, tienen que corregir el valor de el monto de los intereses de préstamos hipotecarios, Darío, que hace casi 10, 15 años, creo, más, que está con el mismo valor de 20.000 pesos anuales. Hay que corregir varias cosas. En el tema tributario hay que barajar y dar de vuelta, Darío. Hay que hacer una estructura tributaria nueva, completa. Esto es un parche más a todo lo que tenemos para ir sorteando la situación de las provincias cuyo impuesto coparticipable ganancias, no solo de personas humanas, sino también de sociedades, es la coparticipación más importante. Y en realidad ahí hay otro problema, que son los derechos de exportación, que las provincias generan la riqueza, pero la recaudación es del gobierno nacional por norma específica de la Constitución Nacional. Así es. Santiago, gracias por atendernos. Por favor, un placer, Darío, hablar contigo. Un placer enorme. Buenas noches.